Hoy Master. Zombie Apocalypse. Rey del coin. Hola, ¿qué tal, reyes y reinas? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy van a ver una secuencia un poquito más normal, un poquito como así, como habitual, ya que el día de ayer el evento estaba totalmente insoportable. Pues vi muchísima gente que perdió hasta 9.800 tiradas. Algunas perdieron 5.000, otras que empezaban con 2.000. Imagínense los que no guardan monedas, ¿cómo se harían en este caso? Bueno, digo los que no guardan monedas, ya que, por ejemplo, mi caso y muchos de los que ven mis videos tienen muchísimas monedas ahorradas. O sea que esto con Vikingo, maestro de aldea y cambiando cofres por estrella, pues se soluciona. Pero ¿qué será de esas personas que incluso no han visto el video llamado cómo avanzar en Coin Master? Es un video que está en el canal, puede que lo veas al final de este video y también te lo deje en la descripción. Bueno, sería una catástrofe. Muchos de ustedes, me imagino, de las personas que no tienen autocontrol, pues ya realizaron compras en lo que es dentro del juego para poder remediar esta situación, que es lo que realmente busca el juego. Pero bueno, cada quien como pueda. Ok, entonces nada, vamos a la secuencia. Como siempre, chicos, les exhorto a buscar su ideal y les voy a mostrar más adelante de qué se trata si aún no captan qué es lo que quiero proyectar con la palabra ideal. Bueno, el ideal que yo estuve usando, el ideal de mi cuenta, era entre 80 y 90. Pero en esta ocasión yo voy a poner 90 por 1. Incluso puedes usar hasta 100 o 120 y te va a resultar mejor lo que es la secuencia. Si no te repiten los símbolos, pues mucho mejor. Más adelante te voy a dar más información acerca de cómo vas a usar las apuestas por 1 para ganar muchísimas tiradas. Ok, aquí en apuestas por 2 ya esto no lo tienes que modificar. Debes dejarlo justamente como te lo desde aquí en adelante. Ok, entonces aquí en apuestas por 2 tienes que apostar 10 veces. Ok, en apuestas por 3 apuestas 8 veces. Aquí en apuestas por 10 pues ya vas a apostar lo que son 20 veces en apuestas por 10. Ok, tienes que apostar 15 veces en apuestas por 40, 12 veces en apuestas por 40, ¿verdad? En 20 son 15, 40, 12. Y aquí en apuestas por 80 pues solamente apostaremos 10 veces. Si ves, aquí tenemos, por ejemplo, contando solamente los giros que vamos a utilizar, pues estamos usando 90, 100, ¿verdad? 108, 128, o sea, son más de 150 veces aproximadamente, así que los símbolos te los tiene que dar igual, ok, te los tiene que dar en una de esas apuestas. Eso contando que no vas a perder giros. Ok, te voy a dar unos puntos muy importantes antes de que inicies con la secuencia. Pues antes de iniciar lo que es toda la secuencia, vas a cambiar el idioma. Si lo tienes a español, lo puedes cambiar a inglés. Si lo tienes a inglés a francés o a español, no importa. Pero elige un idioma diferente al que anteriormente estabas usando. Entonces vas a ir a los ajustes de aplicaciones y vas a borrar el caché de la aplicación que estés usando para jugar. Ya si es el juego original, pues ahí donde tengas tu cuenta vas a tener que borrar el caché. Ok, no donde dice borrar datos. Hay dos opciones, borrar datos y borrar caché. Tú solamente vas a borrar los datos caché. Esto una vez que ya hayas cambiado el idioma, obviamente. Entonces ahí vas a entrar al juego y vas a empezar aplicando la secuencia. Ok, recuerda empezar desde aquí 90 veces por 1. Ok, puede que a ti te repita los símbolos demasiadas veces
en apuestas por uno, pues esto ya no es normal en este evento, ya que los símbolos si acaso te pueden repetir una o dos veces antes de llegar al ideal que tú escojas. En mi caso eran 90 veces por uno. Entonces si ves que te salen al menos 4 veces en más de 3 rondas que intentes hacer la secuencia, pues vas a tener que bajar un poquito las apuestas por uno, sin bajarlas exageradamente, ya que si por ejemplo la bajas a 50, ok, los premios quizás te los dé aquí en apuestas por 80, te los dé siempre. Entonces eso no es muy recomendado, que te dé los premios siempre en apuestas muy altas. Y esto es porque si en una ocasión los premios se tardan como suelen hacerlo, o sea, si normalmente te los den 80, ¿qué será cuando se tarde? Sabes que ahí vas a perder muchísimos giros. Lo recomendable es que elijas unas apuestas por uno que cuando hagas la secuencia te dé los premios en apuestas por 10. Ok, mayormente que te lo dé aquí, porque puede que te lo den 3, en 20, 40, pero que mayormente te lo dé en 10, como ya te mencioné en repetidas ocasiones. Ok, algo que tienes que tomar en cuenta es que cada vez que te dé los fantasmas, que sean 3, así, 3 fantasmas, así, cada vez que te dé los 3 fantasmas vas a reiniciar. Ok, cuando hablo de reiniciar vas a tener que empezar de las apuestas por uno que tú hayas elegido, que en mi caso eran 90. Entonces una vez que ya tires 90 veces por uno, no te da los símbolos en estas apuestas, pues vas a apuestas por 2, tiras 10 veces. Si no te dio los símbolos, pues apuestas por 3, 8 veces. Si aquí no te dio los símbolos, entonces ya empiezas con lo que viene siendo ya una parte más profunda de la secuencia, que serían girar 20 veces por 10. Si no te da aquí los 3 fantasmas, pues sigues apostando las apuestas correspondientes en cada una de estas. Ok, y como te dije anteriormente, imagínate que te dé los símbolos aquí en apuestas por 20, pues vas a tener que iniciar toda la secuencia desde aquí, desde las apuestas que tú hayas elegido. Entonces es muy probable que en toda la secuencia no te dé los símbolos. Eso es normal, ya que como te dije, hay veces que se va a tardar un poquito más en darte los símbolos, y es por eso que utilizamos una secuencia auxiliar. Entonces aquí también vas a tener que buscar tu ideal, pero en apuestas por uno no podemos elegir tantos giros, entonces vamos a solo girar 10 veces. Recuerda, como te dije, buscar tu ideal aquí en apuestas por uno. Esto es una secuencia que se hace, ¿verdad?, si no te da los símbolos en ninguna de las apuestas anteriores. Ok, recuerda que no puedes seleccionar una apuesta muy baja aquí en apuestas por uno, para que no vayas a seleccionar 30 y luego digas, bueno, utilicé la secuencia general y la auxiliar y no me funcionó. Pues el problema ya no es de tu juego ni de la secuencia, sino de las apuestas que tú elegiste. Y bueno, dijimos que vas a usar esta secuencia cuando no te dé los símbolos en las apuestas anteriores. Ok, entonces luego de 10 veces por 80, pues vas a girar de 1 a 10 veces. Todo depende de cuándo te tarde en las rondas largas. Ok, entonces tú al principio vas a experimentar con 10 veces por 1. Entonces luego de eso, aquí tiras 10 veces por 10, 10 veces por 20, aquí 5 veces solamente por 40 y 10 veces por 80. En esta ronda probablemente pierdas un poquito de giro, ya que se alargó un poquito más, pero si quieres evitar esta situación, pues en vez de hacer esta secuencia auxiliar, pues mejor puedes esperar los símbolos en apuestas por uno y luego en la ronda posterior a esta, que esperes los símbolos en apuestas por uno. Entonces solamente gires, en vez de girar 90 veces, que gires al menos 50 veces, porque los símbolos te lo va a dar antes.
Eso es un extra de la secuencia que también puedes usar. O sea, luego de que te dé los símbolos, ya sea de apuestas por 40 o apuestas por 80, pues en vez de girar en la próxima ronda 90 veces por 1, pues gira 60 veces o 70 veces, que vas a ver que en esa segunda ronda pues te va a dar los símbolos antes que termines la secuencia o antes de que llegues al menos hasta por 40. Entonces una vez que ya hagas esa ronda, pues empiezas con la secuencia normal. Ok. Debes ir mirando los patrones. Si en tu juego no aplica este truco, pues solamente concéntrate en estas secuencias que te he dado, o solamente en esta si quieres, para que no te confundas. Ok, entonces nada, ya para finalizar te recuerdo dejar tu comentario, dejar tu like y compartir el video. También te voy a dejar un link en la descripción para que participes en este buenísimo sorteo que estoy haciendo a raíz de una donación que hicieron al canal. Y bueno, quise sortearlo para ustedes, para que ustedes le saquen el máximo. Ok, recuerda que lo mejor de este canal eres tú. Muchas gracias por pertenecer a este canal. Nos vemos en la próxima. Recuerda que si el evento tiene otro cambio, pues voy a subir otra secuencia.